Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Jesús y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: «Mira, maestro, aquel que estaba contigo en la orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él». Contestó Juan: «Nadie puede apropiarse nada sino lo que le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo que lo acompaña y lo oye hablar se alegra mucho de oír su voz. Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos». Estamos haciendo la lectura del Evangelio según San Juan, que nos ha presentado primero el prólogo, después a Juan el Bautista interrogado por unos enviados desde Jerusalén, sacerdotes y levitas, acerca de si él era el Cristo o el profeta o Elías, y él respondió que él era la voz que clama en el desierto. Luego nos encontramos con que Jesús vino a bautizarse y Juan vio descender el Espíritu Santo sobre él, y al siguiente día Jesús pasó por allí y estaba el Bautista con sus discípulos y les dijo: «He allí el Cordero de Dios», y estos lo siguieron. Dos de ellos recuerdan que era como las 4 de la tarde el horario en que lo siguieron y que estuvieron con Jesús el resto de ese día. Y el siguiente día, Andrés, que era uno de los dos que habían estado con Jesús, le dijo a su hermano que habían encontrado al Mesías, y así lo llevó a donde estaba Jesús. Y luego se encontró ya Jesús con otros discípulos como Felipe y Bartolomé. Después se fue con ellos a Galilea, estuvo con ellos en las bodas de Caná, donde Jesús mostró su primer signo y mostró que tenía que ver con su madre. Enseguida nosotros leímos que Jesús fue nuevamente a la región de su familia y estuvo ahí con sus parientes. Y también nos encontramos en Jerusalén a Jesús, que fue visitado por Nicodemo, uno de los hombres principales, que le dijo que había otros que, como él, habían visto en Jesús a un enviado de Dios por los signos que Jesús realizaba. Y Jesús le dijo que era necesario nacer del agua y del Espíritu para ver el reino de Dios, que era necesario volver a nacer. Y Nicodemo interpretó literalmente eso. Se preguntaba cómo es posible que un hombre pueda nuevamente volver al vientre materno y nacer de él. Pero Jesús le hablaba de nacer nuevamente del agua y del Espíritu. Y habiendo estado platicando con Jesús, él le anunció que así como en el desierto fue levantada la serpiente en un asta, así tenía que ser levantado en el futuro el Hijo del Hombre. Y eso aludía directamente a la cruz. Pero así como la serpiente de bronce sirvió para que aquellos que habían sido mordidos por las serpientes en el desierto, quien crea en Jesús crucificado será liberado de la muerte eterna provocada por la serpiente antigua. Y enseguida tenemos este pasaje. Después de estas cosas, nos dice el evangelista que Jesús se fue con sus discípulos a Judea.
después de haber platicado con Nicodemo, sale de Jerusalén, pero está en la región de Judea, y se nos cuenta que Jesús va como maestro acompañado de sus discípulos. Y no sabemos exactamente en qué lugar preciso de Judea, debe ser seguramente en la zona del río Jordán, y él, como maestro acompañado de sus discípulos, estuvieron bautizando. Mientras que ellos estaban en esa región, más al norte, siguiendo la línea recta vertical que traza el río Jordán en el límite oriental de Israel, llegando a la zona de Samaria, en un lugar llamado Ainón o Enón, que significa el lugar de los ojos de agua o de las fuentes, cerca de Salim, estaba Juan también bautizando, porque había agua abundante. El nombre del lugar dice los ojos de agua. La gente venía, iba, acudía a Juan, se hacía bautizar, porque Juan todavía no había sido encarcelado. Estaba libre y él continuaba cumpliendo con la misión que le había sido encomendada. En esas circunstancias hubo una discusión que tuvo origen en el tema de la purificación. Y estos que tuvieron la discusión fueron algunos discípulos de Juan y unos judíos. El tema que es importante es la purificación, y el bautismo también es un rito lustral o purificativo, pero el tema es probable que tenga que ver con un judío o unos judíos discípulos de Jesús. ¿Qué hacen los discípulos de Juan el Bautista? Van a quejarse con su maestro. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a notar como si hubiera una competencia entre Jesús y el Bautista. ¿Qué hacen? Le dicen a Juan lo que está pasando. Mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora también él está bautizando y todos acuden a él. ¿Cuál es la respuesta de Juan a sus discípulos? Les responde con 3 argumentos. Primero, les hace entender que ellos están haciendo una evaluación equivocada, porque si la gente está yendo donde está Jesús, es porque Dios le ha concedido ese don. Nadie puede apropiarse de nada si no le ha sido dado del cielo. Hablar del cielo en este caso es un modismo judío para decir que es Dios que le ha dado a Jesús esta gente que va a donde está Él. Su segunda argumentación nos habla de lo que en el pasado Juan ha dicho, que él vino a prepararle el lugar al Mesías. Ustedes son testigos de esto. Yo les dije que yo no soy el Mesías, pero que he sido enviado delante de él. Y así les habla de que Jesús es superior a él y que tiene que superarlo también en el éxito, en el seguimiento que la gente le va a hacer. Su tercera argumentación la usa como una especie de parábola. En una boda, quien tiene a la esposa es el esposo. Aunque está con ellos el amigo del esposo y acompaña al esposo, cuando lo oye hablar, se alegra mucho de escuchar su voz. Juan se está refiriendo estrictamente al momento en que en una celebración nupcial, el amigo del novio que coordina toda la fiesta escucha la noticia del novio que ya ha sido consumado el matrimonio, y esto da comienzo al festejo. Por eso dice que él se alegra de escuchar la voz del esposo, pero aunque él se llene de alegría, no debe pretender tener más éxito que Jesús. Es necesario que Jesús crezca y que Juan disminuya.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.